Amigos, con muchísimo gusto de recibir a Raúl El Potro Gutiérrez, campeón del mundo, una larga trayectoria como futbolista y ahora confinado como todos en Guadalajara. Raúl, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se reflexiona? Después de estar tan libre, tan suelto, ¿qué nos está recordando la vida? Pues mira, yo creo que lo principal y seguro es la convivencia, ¿no? Que de repente la vas como entregando a cuentagotas cuando andas fuera o cuando estás ocupado en otro lado, ¿no? Y de repente, hoy que tienes mucho tiempo aquí de estar en casa, creo que te das cuenta de lo mucho o de la importancia que tiene, no sé, de repente la convivencia, ¿no? Y te das cuenta también cómo van cambiando tus patrones de conducta, porque no es lo mismo estar 6 horas que 3, ¿ves? Entonces, creo que empiezas como que a retomar las bases de a lo mejor a veces de querer estar tanto con tu mujer como cuando te casaste la primera vez, ¿no? Con tus hijos, ¿no? Que de repente los tienes 3, 4 horas, pero no 6 o 7, ¿no? Entonces ya ves cómo vas cambiando, qué vas haciendo con ellos, cómo vas jugando, no sé, empiezas a retomar, yo creo que un montón de esas circunstancias, personalmente hablando. Y después también vas como que también ajustando, ¿no? Tus nuevos horarios para las cosas que también tienes que hacer de tu profesión, ¿no? Lo mío, no sé, te pones a analizar un partido, te pones a meterte un curso. El otro día por ahí estuvo la charla del Vasco Aguirre, de repente por ahí entrevistan a otro personaje y estás ahí al pendiente. Entonces, como que vuelves a reacomodar toda esa vida que ya tenías de alguna manera ordenada, y yo creo que para bien, como que todo esto ha servido para apreciar las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Estamos con demasiados distractores y en una vida demasiado vertiginosa, produciendo, consumiendo, y estos días con la familia tienen que servir para ser mucho más espirituales. Fíjate que en todas las entrevistas yo digo que tengo un pesimismo que a veces es razonable de que esto se nos va a pasar a la mayoría muy rápido y en unos 2 o 3 meses vamos a estar en la misma dinámica. Ojalá que no, porque esto que está pasando pues es simplemente los excesos de la especie, de los humanos, sobre el planeta, ¿no? Veíamos a los animales en diferentes ciudades, que el planeta les pertenece igual que a nosotros, pero nosotros creemos que, en fin, ojalá que efectivamente esto nos sirva para regresar mejores, ¿verdad? Sí, sin duda, y creo que también coincido contigo, ¿no? Los humanos somos muy burros, somos muy necios, somos muy obstinados y también somos muy tendientes a retomar los patrones de conducta que siempre hemos tenido, ¿no? Digo, tan es así que creo que el humano es el único animal que se equivoca 2 veces siempre, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá, y yo creo que deberíamos nada más de entender un poco más, como bien dices, el concepto de lo que realmente tiene valor, y en esa medida, bueno, cuando regresemos, que todo se vaya normalizando, apreciarlo más, darle más atención y por supuesto cambiar esas rutinas de alguna manera. Te veo y te escucho muy bien personalmente, familiarmente. Supongo que profesionalmente estás un poco ansioso por volver a dirigir. ¿Por qué las oportunidades se cierran cuando has tenido un éxito contundente, cuando se nota todo el tiempo que progresas, que aprendes, que evolucionas? ¿Qué pasa con tu carrera como entrenador para la primera división? ¿Crees que hay malinchismo? ¿Crees que no le creen de pronto a los técnicos que trabajan con jóvenes y que tienen un éxito rotundo como el tuyo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te contratan cuando tienes la calidad y el recorrido? Digo, es que es complicada la pregunta y de repente son ciertos factores que creo que de alguna manera se han venido dando, ¿no? Todo ese paso por selecciones nacionales creo que fue muy brillante. O sea, la gente a veces está mal que uno lo diga, pero pues nadie lo dice, ¿no? Entonces fueron yo creo que 6 años muy brillantes, jugando finales prácticamente en todas las categorías,
pero también sabes que, Javier, que de alguna manera también te encasillan. Entonces, tienen la idea de que eres un entrenador de jugadores novatos, de jugadores jóvenes, de equipos en procesos de formación. Creo que eso al final pues, es una factura que tienes que pagar de alguna manera. Yo creo que también por ahí el paso por Atlante no fue quizá el que nadie esperábamos que tuviéramos un paso tan irregular ahí con Atlante, pero después creo que nuestro trabajo en Potros UAM dio realmente la cara de lo que estábamos pretendiendo para nuestros equipos, ¿no? Son momentos diferentes, son instituciones distintas, con un grupo humano distinto al del Atlante, totalmente nada que ver. Entonces las condiciones se dieron para que este equipo empezara a funcionar y desgraciadamente se viene el tema económico, que esa es la primera curva compleja que yo veo, y se encuentra enseguida con otra que es la de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que esas circunstancias en lo más presente de un servidor son por las que no nos hemos logrado establecer en la primera división. Sí creo también que hay siempre una preferencia por contratar el talento extranjero. Eso, digo, todo Latinoamérica, en toda Latinoamérica pasa. Creo que los torneos cortos también no nos han ayudado mucho porque de repente te exigen 3, 4 resultados y entonces ya estás en la tablita o no. Entonces, te digo, ha sido como que multifactorial toda esta circunstancia, ¿no? ¿Qué queda? Pues simplemente seguirte preparando, seguir insistiendo. Vamos, hoy se habla mucho de metodología, se habla con vocabularios españoles, vocabularios ingleses, ¿no? Y en ese sentido, pues simplemente tratas de estar enterado. Hay algunas cosas que sí funcionan, hay otras que es lo de siempre, pero con diferente texto, y tratas de estar al día, ¿no? Entonces, todos esos análisis que tú haces, creo que para lo único que uno está pretendiendo es que cuando aparezca esa oportunidad, estar preparados para dar ese salto que queremos. Sí, es complicado porque también los espacios son muy pocos, pero efectivamente, sin razón y sin argumentos, porque ¿cuál es la explicación de no poder replicar? O sea, ¿quién puede argumentar con conocimiento de causa, oye, es que lo hiciste bien con los chavos, pero no lo vas a hacer bien con los adultos? Y me parece que las oportunidades que les dan a los extranjeros sí son mucho más generosas. Y quizá también meterte una dinámica de promotores y de comisiones, pues no está en tu ADN ni en tus principios, ¿no? Pero vamos, también esa parte yo creo que cuando ya entras a ese círculo de querer dirigir, es parte de. Al final, yo creo que hoy el promotor está muy estigmatizado aquí en México, yo creo que más que en cualquier lado, pero es parte del show, que también estamos en esa circunstancia, ¿no? Entonces, te digo, creo que hemos tenido acercamientos con algunos equipos, pero desgraciadamente no ha habido ese clic para encontrar ese proyecto que creemos que puede funcionar, ¿no? Entonces, estamos, sí, como dices, un poco más ansiosos de lo normal, porque sí hay pocos lugares, de repente no se abre bien el panorama, de repente ahora no hay liga de ascenso, por ejemplo. Hay que ver qué sucede con todo esta liga de renovación, o ¿cómo le llaman?, de expansión, de desarrollo que está promoviendo la federación, la nueva liga que también por ahí se está gestando. Entonces, te digo, creo que es importante, ¿no? Acá salir también, me acaban de proponer ir a dirigir un equipo de África, una selección mayor de África, ¿no? Entonces, son situaciones que estás analizando y que al final, bueno, tomarás tus determinaciones, ¿no? La verdad es que uno se siente con la fuerza y con la capacidad, sobre todo, de poder estar al mejor nivel aquí en México, y bueno, solo necesitamos esa pizca de oportunidad, Javier.
En esta liga de balompié, ¿estás interesado? ¿Te han buscado? ¿Hay algo ahí? Pues mira, al final, como hemos dicho, ¿no? Es trabajo. Y creo que hoy día, así como está toda nuestra realidad como en el país, en el fútbol sobre todo, pues apreciar un trabajo no debería de ser mal visto, ¿no? Entonces, creo que todo eso va a depender de la fuerza y de la estructura, buena estructura que pueda tener también el proyecto para entenderlo de esa manera y por supuesto, ¿por qué no ser pioneros de un proyecto que florezca y florezca de la manera que todo el mundo quisiera, ¿no? De buena forma. Sí, al final es otra liga y si te va bien ahí, pues en la que está afiliada la FIFA de pronto se pueden abrir más puertas, pero empezaron bien con el tema de Ramón Ramírez y el tema de Sido, ¿no? Sí, por lo menos no he hablado con Salcido. Estuve antes de que todo esto empezara, platiqué un poquito con Ramón, pero, y bueno, Ramón siempre ha sido un tipo entusiasta, un tipo serio, un tipo que le gusta hacer bien las cosas. Entonces, yo creo que de alguna manera estas inclusiones, pues le dan una validez distinta, ¿no? A esta nueva liga. No porque la federación no tenga una validez reiteradamente comprobada, sino que creo que una liga que nace y que hay gente importante del fútbol nacional a la cabeza, pues también yo creo que es un buen mensaje para el mundo futbolístico, ¿no? Y el mundo de México. Hay buenas ciudades y parece que hay buenos empresarios y parece que hay un proyecto serio. Están hablando de torneo largo y de liguilla. Nada más ojalá no se les vaya a ocurrir a los de un lado vetar a los del otro porque estaríamos nuevamente en estos círculos viciosos de escasa competencia en México que en cualquier ámbito hacen tanto daño. Oye, Raúl, a ver, otro tema ahí es donde te quiero exprimir, quizá ya te han preguntado muchas cosas en ese sentido, pero ¿qué pasa con el talento mexicano que triunfó en los mundiales y que luego esa calidad no termina por desarrollarse lo suficientemente cuando llegan a profesionales? No sé si estemos hablando de probabilidad y estadística, pero yo sí siento que hay mucho talento en México, 16 años, 15 años, y luego no llega el volumen más allá de la digamos, sobrepoblación de extranjeros, etcétera. A mí me parece que los equipos de la primera división no se esfuerzan por tener a gente que se dedique a, digamos, los acabados, como si fuera una casa, los acabados específicamente. O sea, la gente que está en las estructuras está ahí, pero quiere ser el entrenador del primer equipo. Falta ese puente. ¿Por qué no llega la cantidad que yo creo que debería de llegar? También hay varios factores ahí que son importantes decirlos, ¿no? Primero, creo que los entrenadores, ¿no? Y ahora que salió todo el tema ahí de que Ricardo se retiró, Ricardo Lavolpe, pues yo creo que él de alguna manera, o al menos yo lo entendía así, una cosa es ser formador y otra cosa es ayudar a consolidar al jugador. Y eso creo que hay una mezcla que se da aquí en México y que desgraciadamente esos entrenadores formadores, que hay muy buenos formadores acá en México, me parece, pues no están bien apreciados y pasa lo que tú dices, ¿no? Uno quiere dirigir en primera división o qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí es donde hay más dinero, donde están a lo mejor otras ideas particulares que sobrepasan esa simple idea de formar. Entonces yo creo que es válida esa parte, pero se conjuga con que no están bien pagados. Yo creo que si tú estás bien pagado en el puesto que te dan, no tiene que ver con conformarse, tiene que ver con que estás haciendo lo que más te gusta y le estás dedicando lo que tienes que dedicarle. Entonces sí creo que esa parte impacta muchísimo en esa formación de jugadores. Después viene la parte de consolidarlos, que eso yo creo que eso obedece más a lo que me preguntas. Y también pasa a nivel mundial, Javier. Cuando terminó el Mundial de Rusia, yo me quedé pensando un poco en eso, ¿no? Dije, bueno, ¿cuántos jugadores del campeón Francia que jugaron en el 2011 están en esa selección? Un defensa que no me acuerdo cómo se llama, un solo jugador de esa selección del 2011 estuvo en Francia, en Rusia, 2018. Entonces, te das cuenta que es algo muy común. Si te vas al equipo alemán, Emre Can, que era el mejor jugador de Alemania en el 2011,
es el que quedó fuera de último momento, si mal no recuerdo. Entonces, son como que repetitivas esas partes, y tiene que ver que el jugador en esa edad es un prototipo, que sí también coincido en que en México no estamos como para regalar talento, y sí deberíamos de crear una estructura de protección para esos muchachos, no digo que van a llegar todos, pero sí facilitar un poco ese camino para esos muchachos. Entonces, porque tiene que ver su tesón, tiene que ver su carácter, su adaptabilidad, los nuevos momentos que viva ese muchacho, y eso es personal totalmente. Tiene que ver los papás. A veces el peor enemigo del muchacho es el papá, ¿no? Que quiere ser su representante, toma decisiones extrañas. Hoy se ha hablado un poco ahí de lo de Lainez, ¿no? De todas las circunstancias, ¿no? Como ejemplo. Después vienen las políticas de los equipos, que también son fundamentales, ¿no? Cuando esas políticas no estén alineadas con sus primeros equipos, evidentemente, pues el jugador no va a aparecer. ¿Por qué? Porque la misma institución no los mete o no obliga de alguna manera a promoverlos, ¿no? A esos muchachos en primera división, y finalmente los entrenadores de primera división, ¿no? Que sin duda los torneos cortos, como te decía hace un rato, no los ayudan a agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a poner a estos muchachos que tienen futuro, etcétera. No, porque están pensando más en el resultado, que si no se les da, probablemente van a salir. Entonces, yo creo que se vuelve una situación también muy compleja, pero sí creo que si se cuidaran de alguna manera dos de estos tres elementos que te mencioné, tendríamos más posibilidad de que muchos de esos muchachos aparecieran jugando en primera división. Pero fíjate, todo lo que me mencionas, lo que resulta bien contradictorio es esos mismos equipos que están invirtiendo a los 15 años, después son los mismos que les tapan el camino, porque al entrenador que llega, que además los cambian y los cambian, no lo obligan a respetar, digamos, una mínima cantidad, ¿no? Oye, ¿sabes qué? A ver, llegaste, puedes respetar un estilo de juego que venga con tu ADN, pero aquí necesito que me manejes entre el 15 y el 25% del talento que vengo construyendo, ¿no? Les permiten cambiar a contentillo lo que se viene haciendo. O sea, no hay una política institucional. Me parece que en muy pocos equipos donde el entrenador que llegue, sea la puentista o la golpista, tenga que respetar esa materia prima, y además que ayudes con tu experiencia a terminar de generarle el entorno para que no solamente debute, sino que aprendas a llevarlo cuando se equivoque, y si se vuelve a equivocar, lo repitas, porque tenemos jugadores que simplemente jugaron 3 partidos, se equivocaron, la prensa los acabó y ya están enterrados. Sí, no, totalmente, ¿no? Y eso también es parte de lo que sucede acá en México, ¿no? Acá viviendo en Guadalajara, cuando el muchacho ¿cómo se apellidó? El del Atlas, que le metió gol al América, Romero, no, Robles, bueno, un muchachito, un delantero que le metió el gol al América, que le ganaron 3-1, 3-0, y lo hicieron casi ídolo por acá en Guadalajara, y después pues el muchacho no volvió a aparecer, o no volvió a aparecer como uno quisiera, y eso tiene mucho que ver con lo que dices. Tiene mucho que ver que de repente la prisa de la prensa por promover a los jugadores todavía no están tan maduros. Y esos procesos, pues obviamente si el entrenador está pensando más en que no lo vayan a correr, pues evidentemente se estropea, ¿no? No le da ese seguimiento, aunque por ahí el tipo tenga un buen perfil para consolidar esos muchachos, ¿no? Entonces, sin duda, cuando esos dos factores, ¿no? La idea del técnico y la idea, la política estructural del club coinciden, creo que es cuando los equipos empiezan a promover, ¿no? Yo creo que hoy tenemos ejemplos, Pachuca creo que podría ser el más representativo hoy día con respecto a esa generación, a ese negocio que al final también no se puede hacer a un lado, pero que se les ha ido dando de alguna manera tiempo a esos jugadores para tratar de madurarlos, que sean jugadores de primera división, y ya en su tiempo justo tratar de
de colocarlos en otros fútboles, ¿no? Que creo que eso sería lo idóneo, ¿no? Chivas, tú ves que es un equipo que necesita sí o sí de eso que estamos hablando, ¿no? Son equipos que compran poco y por lo mismo su desarrollo de cantera debería de ser primordial y ha pasado igual por esos baches que todo mundo conocemos. Entonces, yo creo que es una idea también estructural de nuestro fútbol para que todos estos nuevos valores se puedan dar de otra manera, ¿no? Ahora hay que ver cómo viene lo de la liga nueva esta, ¿no? Que son sub-23. Entonces, pero si tú me dices sub-23 comparado como se debutan ya todos los jugadores, pues tú dices a los 23 años va a ir debutando un jugador en primera división. Yo creo que es una condicionante distinta y habrá que ver los puntos fuertes de esta liga de desarrollo que se tiene, porque creo que sí, 23 o 24 años, un jugador de primera división, bueno, en mis tiempos nada más. Yo creo que han enredado muchísimo las cosas y nos tienen bien desconcertados, ya la regla 2011 ya no, el ascenso, el descenso, ves el divisionismo, es complicado. Ahora que hablabas de las Chivas, y conste que lo aprecio mucho, me parece un buen entrenador, pero contra natura, o sea, Luis Fernando Tena nunca se ha distinguido por generarle oportunidad a los chavos, casi no debuta jugadores que están en la propia estructura, ni en el Cruz Azul, ni donde ha estado, él prefiere, y además no es cuestionarle eso en particular, porque él va por la suya, pero como directiva tienes que contratar a un técnico que sea lo suficientemente convencido de que los chavos pueden volar y que además tenga esa mano, ¿no? Esa mano izquierda para... Claro. Y por eso se aprecia mucho, en muchos sentidos, a Ricardo Lavolpe, que, bueno, la verdad es que por su manera de ser, ¿qué te puedo decir? Tú eres muy afín a él, ¿no? O sea, pero quizá por esta soberbia que tiene a veces y por hablar primero de él y descalificar a los demás, la prensa ya lo trae y no se le da el mérito. Aunque en cortito no es tan él, no es tan lleno de Lavolpe, ¿no? Pero obviamente es un técnico que va descubriendo y donde pone el ojo, pues pone un talento, y hay otros que simplemente dicen, ¿sabes qué? Yo voy con el jugador consolidado porque con ese tengo menos riesgo. Sí, sin duda, te digo, yo creo que el tema de Ricardo ya es de todos bien sabido, ¿no? Es su gestión que nunca pudo direccionarla distinto, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que fue consolidando diferentes jugadores en la primera división, me incluyo en uno de ellos, y puedes pensar en que el mismo Lainez y que está en el Ajax, así se van los nombres, Edson, lo último de las situaciones, ¿no? Ahora que estuvo en Toluca, que también promovió ahí un par de muchachos. Entonces, pero vamos, te digo, creo que esa parte también es una manera que en México siempre se ha dado. O sea, al final, como uno siempre dice, pues a ti te dice un equipo, ¿quieres estar acá? Pues tú dices que sí, ¿no? Pero pues, pocos equipos te dicen sí, pero necesitamos que nuestro equipo tenga estas características. No, pero yo juego con línea de 5. Ah, no, bueno, gracias. Esa es la parte que todavía en México me parece que hace un poquito de falta, en el sentido de que el estilo lo tiene que marcar la institución. Y el entrenador debe de tener la capacidad de agarrar y decir, ¿sabes qué? Puedo hacerlo, no me identifico, gracias, y así. Pero pues, te digo, acá contratas al entrenador, el entrenador juega con línea de 1 y 8 adelante, y no es lo que la institución quiere, pero pues, ya lo contrató. Ahora que hablas también de Ricardo, supongo que estás identificado con sus conceptos como tal. ¿Cuáles son? ¿Qué tenía ese Atlante en el que jugabas? ¿Y qué es lo que buscas tú en tus equipos? ¿En qué se parecen los fundamentos de lo que pretende Lavolpe con lo que buscas tú? No, mira, lo de Ricardo, yo creo que mucha gente, te digo, también pues, tiene muchos detractores, tiene circunstancias que a veces no se ayudó en muchas cosas él mismo. Pero yo podría definir a Ricardo futbolísticamente hablando en 3 cuestiones, ¿no?
La primera es sacar la pelota controlada hasta media cancha, ¿no? Después, crear superioridad numérica ofensiva. Y la tercera es, a base de posiciones marcadas, generar fútbol, generar jugadas de acompañamiento. Esas serían las tres fundamentales. Y hoy día mucha gente diría, Potro, pues si todos los equipos quieren lo mismo, y entonces la única diferencia es sí, pero esto lo hacíamos de hace 30 años. La única diferencia es esa, que esto que estamos hablando que hoy es lo normal, hace 30 años no se daba tan marcado. Esa es la línea que siguió Ricardo, ¿no? Después también creo que todos los entrenadores somos como esos rompecabezas, Javier, que vas estructurándote, ¿no? Vas armando una figura hasta que llega un punto en donde dices, ya se completó mi rompecabezas. Y esta pieza, la de este lado, bueno, me gustó la verticalidad de Ben Hacker, ¿no? Esta de este lado, que es fundamental para mí, me encanta la intensidad con que entrenaba Bielsa, ¿no? Lo de Ricardo, ¿no? Tratar de salir con la pelota controlada. Entonces te vas volviendo realmente un grupo de ideas que te dan tu esencia. A mí en particular, yo sigo pensando en sacar la pelota controlada, por supuesto. Me gusta mucho pensar en el rival, en atacar, más que en lo que me va a hacer el contrario. Y eso ya es parte de la esencia que te van dejando los entrenadores, ¿no? Me gusta jugar fácil. Esto es de Miguel Mejía Barón. Él decía arroz y frijol a los Pumas en el 91. Entonces, son esas partes que tú empiezas a adoptar, pero también empiezas a ver cómo está el fútbol, Javier. Y por ejemplo, cuando tienes la oportunidad, como yo tuve el privilegio de estar en el fútbol internacional, te das cuenta de las cosas que le pueden funcionar al fútbol mexicano y cuáles no. Entonces te dices, bueno, yo jugaba con línea de 5-3-2, como la básica atlantista, ¿no? O la volpista, vamos a decirle. Uh-huh. Pero me di cuenta que hay un punto en ese sistema que el rival te empieza a tomar la pelota. Entonces, ¿qué hice? Cambié el sistema, 4-4-2, con las mismas características que ya mencionamos. Entonces, lo único que haces es acomodarlo a lo que ves cómo juegas, ¿no? Entonces, te digo, creo que lo más importante de todo esto pues, es que, a diferencia de otros grandes entrenadores como Miguel Mejía Barón, como La Puente, como el profe Mesa, que hicieron trabajos magníficos, pues Ricardo creo que tuvo gente que replicó más eso. Entonces, pues, hoy o a lo largo de estos 30 años, han habido técnicos que han replicado esas ideas, a diferencia de quizás lo que le pasó a La Puente o al profe Mesa, que hay entrenadores, pero si tú me dices, por ejemplo, ahorita Nacho Ambriz no juega como jugaba su Necaxa, campeón. O sea, Nacho Ambriz se me figura más un juego como el que hacía Miguel Mejía Barón con sus equipos. Uh-huh. Entonces, te digo, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? El legado que hubo para los entrenadores, que es lo que al final él hizo trascender ese lavolpismo. Ahora, la inteligencia emocional, Raúl, hablarle al jugador con respeto, con energía, con fuerza. Yo me pongo a pensar cuánto más hubiera logrado Ricardo Lavolpe de haber sido menos selectivo, es decir, con Lavolpe o entrabas, ¿no? Tú entrabas y aceptabas, digamos, esta parte ruda de él, lo ignorabas y decías, bueno, pues es el jefe, y él tenía finalmente, digamos, un grupo muy selecto, ¿no? Y algunos decían, oye, a mí no me hables así, y nunca terminaron, digamos, por aceptar. O algunos forzosamente porque los equipos funcionaban, digamos que se metían, pero otros ponían una resistencia porque a cualquiera le gusta que le hablen bien, aunque sea el jefe. Esa parte, porque creo que un punto medio ha sido Miguel Herrera, o sea, creo que Miguel aprendió un poco a que sí eres el jefe, pero no se te puede pasar la mano. ¿Cómo me explicas esto y cómo lo hiciste con los chavos? Y yo supongo que también llegó un momento que decías, pinche loco de Lavolpe, ¿por qué me habla así o no? No, mira, la gestión, porque al final es esa gestión lo que
de lo que Ricardo siempre, Careció. sí, fue lo que no pudo darle una buena dirección, ¿no? Y hoy el fútbol también ha cambiado, o sea, al final el jugador de hoy es muy distinto al jugador de nuestra época, y no es que en nuestra época hayamos sido más duros o qué sé yo, simplemente diferentes, ¿no? A mí me decía Ricardo, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Era lo más malo, me decía pie redondo, me decía cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero me metí a jugar. Pero después viene la otra, Javier, o sea, a mí me decía pie redondo porque decía que yo no le podía pegar por la banda, ¿no? Que la pelota no se la podía mandar a mi compañero pegada a la raya, ¿no? Entonces, pues bueno, de hablar te enoja, te fastidia. Pero cuando le metí gol a la UDG, o sea, la controlé, le pegué, pum, y me fui a la banca y le fui a gritar, pie redondo, ¿no? Así. Y él nada más me hizo, nah, así me hizo, ya sabes, nah, boludo. Entonces, ese tipo de cosas, vamos, uno las entiende y en mí funcionaron así. O sea, en mí esa psicología inversa fea, o sea, yo agarraba, me rebelaba, le contestaba, le decía, y él me metía a jugar. Entonces, no es que esté justificando absolutamente nada, y como un día se lo dije, le dije, oye Ricardo, tú no, él estaba en Toluca, yo en América, y le dije, ¿no crees que mataste a muchos de mis compañeros? Y me dice, pelotudo, ¿y por qué a ti no te maté? Entonces le dije, no, bueno, dice, no, esto es de carácter, y tiene cierta razón, pero como te digo, el fútbol ha cambiado, y creo que Miguel, que es ahorita el más representativo, super hijazo, aunque él diga que no, o sea, hijazo de Ricardo Lavolpe, es una creación de Ricardo Miguel, creo que él entendió esa parte que estamos mencionando, ¿no? Ese manejo del grupo, esa gestión que hoy el fútbol y el mundo ha cambiado, y no te puedes ir a esa psicología inversa tan extrema, ¿no? O sea, hoy tienes que saber cómo empujar al jugador, hay jugadores que necesitas darle un apapacho, hay jugadores que visualmente te entienden todo, ¿no? Desde la banca te ven y sabes que te entendieron, otros que hay que hablarles de X o Y manera. Entonces, ese tipo de cosas creo que hoy muchos de los que podrían llamarse lavolpistas, ya no sé hasta qué punto, pues lo entendimos, ¿no? Lo entendimos y lo manejamos, yo creo que de manera muy, muy diferente. ¿Cuál es el equipo más pleno? Es decir, el equipo que te llene más porque tiene más consistencia, más recursos, más variantes, menos debilidades. ¿Cuál es el equipo que dirías, así me encantaría jugar en este momento? Porque hoy hay demasiadas similitudes, creo yo, y ha vuelto un poco, desde mi punto de vista, la última Champions, ha vuelto un poco esta idea de neutralizar más que de atreverte y ganar. O sea, como que ya sabemos que las cosas se han emparejado, pero ¿cuál es tu ideal de equipo? Y es cierto que está ganando un poco el conservadurismo. Yo creo que el fútbol también se ha vuelto extremadamente físico, Javier. Y eso, vamos, es parte del desarrollo que el deporte, que en el deporte se ha venido dando, y eso también es fantástico, ¿no? Entonces eso obliga a que tengas jugadores dotados mejor técnicamente, dotados mucho mejor. Tácticamente, ¿qué te puedo decir? Creo que hoy el jugador también se ha vuelto más inteligente y si a mí me das un modelo de juego que me podría encantar, todo el mundo diría, no, bueno, Guardiola. Bueno, sí me gusta mucho cómo juega el Manchester, ¿no? Me gusta. Pero también veo que a la hora de que compite con los equipos más fuertes, no le alcanza. Increíble, por el plantel que tiene, la inversión que tiene, no le alcanza. ¿Por qué no le alcanza? Bueno, ¿por qué? Porque es un equipo que sí juega bonito, pero su táctica fija siempre paga, siempre le cobran. En los últimos 10, 15 minutos, los equipos generalmente que se le tiran encima y lo aprietan para no dejarlo hacer su juego, lo logran. Entonces, con estos ejemplos, y por eso me voy a esos dos equipos, yo creo que me inclinaría mucho por ese Liverpool. Me gusta
me gusta que tienen una idea definida, me gusta cómo tienen sus reconversiones defensivas, ofensivas muy explosivas, con una idea muy clarita, que se ve claramente cómo cada jugador entiende lo que tiene que hacer. Y eso, aunque la gente pueda decir misa, era lo que hacía el Atlante del año 91. Posición, con lo que empecé, posiciones bien establecidas y después una libertad, no digo que condicionada, pero sí tú podías hacer lo que quisieras mientras que recuperaras tu posición. Y yo veo hoy un Liverpool muy, 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 muy fuerte, ¿no? Creo que yo me inclinaría por ese equipo. Y no es por moda, es más por cómo se ve que está trabajado ese equipo. ¿No crees que se ha vuelto un poco más de lo normal, especulativo y no quiero decir miedoso porque sé que es una palabra complicada, pero veo más por esta parte física quizá que se emparejan mucho los niveles y antes, a ver si lo puedo explicar, antes buscaban atacar mejor de lo que defendían, no digo que estuviera bien, ahora defienden también muy bien, pero están dejando, digamos, a uno o dos adelante que resuelvan y no veo tanto atrevimiento, tanto riesgo, soy yo. Sí, es que hay algunos equipos, ¿no? Y yo creo que también se entiende, ¿no? Digo, si tú vas a enfrentar hablamos del Manchester City o vas a enfrentar al Liverpool, pues evidentemente cualquier equipo, la tendencia sería, bueno, ¿cómo paramos a estos, no? Yo creo que esas son también, ¿cómo se llama? Corrientes de entrenamiento, ¿no? Cuando estás demasiado analizando los equipos. Nosotros, y ayer platicaba con Ramón Raya, estaba platicando, porque me decía, es que estoy analizando un poco los partidos, y estoy viendo ese partido de Noruega contra México en el Mundial del 94, y pensando en eso, creo que en ese partido, entre el ansia de iniciar, nosotros nos cuidamos muchísimo de lo que era Noruega. Más que pensar en lo que podíamos nosotros meter en problemas, ¿no? a los europeos. Entonces, yo creo que el fútbol hoy está pasando muchísimo por eso. De repente escuchas entrenadores y dices, no, bueno, es que hay que nulificar a este jugador, hay que tener cuidado con aquel o con aquello, más que darle argumentos a su equipo. ¿Para qué? Para solucionarlo. Evidentemente en esto tiene mucho que ver el potencial de los equipos, ¿no? Que eso es lo que yo también digo. Acá se replica mucho el 4-3-3, ¿no? Todo el mundo quiere jugar 4-3-3. Y acá la pregunta es, ¿tienes a esos jugadores como para jugar un 4-3-3? ¿Son esos jugadores los que te van a responder en el Mundial, hablando de selección mayor? O sea, esas son las condiciones que yo he visto a lo largo de estos años, y también creo que esa corriente, como tú bien dices, de esperar, también es algo que se está dando muchísimo, y sobre todo yo creo que de un par de años para acá, Javier. Mi querido Raúl, muchísimas gracias, una gran conversación futbolera. Yo sí espero y promuevo y pienso firmemente que a veces es la vitrina, a veces son los reflectores, que quizás si estuvieras trabajando en la televisión comentando, de pronto podrían decir, hay que poner a este entrenador porque lo hace bastante bien. No estoy diciendo que sea la mejor ruta, ni mucho menos, pero sí me parece un tanto cuanto injusto, y ojalá que sirva este espacio como para que seamos justos a la hora de repartir la pelota, ¿no? Sobre todo, y no se trata de hablar de nacionalidades, pero cómo les gusta abrirle la puerta al que trae acento sudamericano. Y mira que estábamos hablando de la Volpe, pero la Volpe se comprometió con el país en todos los sentidos. Ya vive aquí, igual que Romano, igual que el Chaco Jiménez, pero no sé por qué organizaciones como Pachuca de pronto, a lo mejor es por el tema de Fasi, de pronto viene uno y viene otro, y unos pegan y otros no, pero ¿por qué no generar las oportunidades para quienes han picado piedra, pero además han picado piedra y han tenido
resultados. En fin, te deseo que pronto podamos verte pleno en primera división. Tienes la edad, la experiencia, la madurez, la inteligencia emocional, los conocimientos. Tristemente es un medio al que yo después de 30 años cada vez entiendo menos, porque los directivos llevan la cosa para acá, luego están peleados 2, luego 3, pero los pleitos son los mismos. Me acuerdo de Maurer contra Ibarra, y luego Lebrija contra no sé quién, y ahora Iraragorri contra Chucho Martínez. En fin, creo que por eso estamos un poco empantanados, pero pues bueno, a darle, mi querido Raúl, y muchísimas gracias por tu tiempo. No, encantado, Javier, y como te digo, pues nosotros seguimos preparándonos, que eso es, yo creo que fundamental, y en cuanto aparezca la liebre hay que atraparla. No la vas a dejar ir. Muchas gracias, Raúl. Cuídate mucho, Javier, un abrazo enorme. Igualmente, que estés muy bien. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.